nació el 11 de marzo de 1841 en Milán, una ciudad al norte de Italia. Ese mismo día fue bautizado en la iglesia parroquial Santa María a la Fontana, muy cerquita de su casa natal, con el nombre de Ángel Hércules. Sus padres, Luis Meni y Ángela Pigini, tuvieron un total de 15 hijos, siendo Ángel Hércules el quinto en llegar a una familia tradicional cristiana que vivía su fe con sencillez, participando de los sacramentos y rezando el rosario en familia, así como atendiendo y acogiendo a cualquier persona necesitada que llamara a su puerta. Su padre regentaba un negocio de maderas, lo que permitía un cierto bienestar familiar. Los Meni regentaban un negocio de maderas. Conocían a don Luigi, el director de la sucursal bancaria del barrio. El joven Angelo era bien dispuesto e inteligente, lo que le ganó la confianza de don Luigi. Estaba entonces estudiando en la escuela secundaria y con solo 16 años comenzó a trabajar en el banco. Un día, su director le propone una operación poco limpia. Angelo comprendió entonces que su vida no estaría orientada a administrar el dinero de los demás ni a enriquecerse con negocios abusivos. No estaba dispuesto a pasar por ahí. Se negó a verse envuelto en lo que consideraba inmoral y, para sorpresa de don Luigi, decidió dejar aquel prometedor trabajo de banquero. Su vocación religiosa de entrega a Dios viene marcada por 3 episodios que acontecen durante su juventud. El primero sucede a los 17 años, cuando realiza unos ejercicios espirituales en la Cartuja de Pavía. El segundo serán los consejos de un eremita de los alrededores de Milán que le orientan hacia la vida religiosa. Y el último será su oración diaria ante un cuadro muy especial de la Virgen María. Pero será a los 18 años, admirado por la entrega que descubrió en los hermanos de San Juan de Dios, que decide unirse a la orden. Era el año 1859. Italia está luchando en su segunda guerra de independencia contra los austriacos en Magenta. El joven Meni participa como voluntario camillero, trasladando heridos de los dos bandos, desde la estación del tren de Milán hasta el convento hospital de Santa María Aracoeli de los Fatebenefratelli, donde el 1 de mayo de 1860 ingresa como novicio. El 13 de mayo de ese mismo año recibe el hábito de los frailes hospitalarios y junto a él el cambio de nombre. De Ángel Hércules se convierte en Fray Benito, como el monje patrono de Europa. Alternaba las prácticas de enfermería con los estudios filosóficos y teológicos que cursó primero en el seminario de Lodi y después en el Colegio Romano, actual Universidad Pontificia Gregoriana de Roma.
El 14 de octubre de 1866, el padre Benito Meni es ordenado sacerdote en Roma. Celebró su primera misa en la iglesia que hay junto al hospital de San Giovanni Calibita. Esta iglesia está en la isla Tiberina. En esta isla tiene su sede la Casa General de la Orden Hospitalaria. Esta sede fue su residencia años más tarde. Treinta años antes, en España, el gobierno de Mendizábal, con sus medidas antirreligiosas, logró limitar las actividades de los institutos religiosos, suprimiendo los conventos con menos de 12 religiosos. Pocos meses después, el 9 de marzo de 1836, una nueva ley decidía la supresión de todas las órdenes religiosas. La Orden Hospitalaria Española, que contaba con 3 provincias en España, una en Portugal, 3 en América Latina y una en Filipinas, con hospitales en África e India, terminó extinguiéndose. Benito Meni acaba de ser ordenado sacerdote cuando el superior general de la Orden de San Juan de Dios, Giovanni Maria Alfieri, admirado por su capacidad organizativa, lo llama a su lado como secretario. Estas circunstancias hicieron que el Papa Pío IX le recibiera una audiencia privada. Tras conocerle personalmente, el mismo Pío IX encomienda al joven sacerdote una compleja tarea. Ve a España, hijo mío, con la bendición del cielo a restaurar la orden hospitalaria en su misma cuna. A los pocos días, con la bendición del Papa Pío IX, el padre Meni, acompañado del reverendo padre Alfieri, ya estaba en Barcelona. En primer lugar, Meni se presenta al obispo de Barcelona, Pantaleón Montserrat Navarro, para explicarle las razones de su presencia en la diócesis, quien posiblemente, al ver un sacerdote tan joven, no se fía demasiado y no le presta su apoyo. Desde su llegada a tierras catalanas, Meni había logrado movilizar benefactores, como fue el caso de doña Dorotea Chupitea, para su proyecto a favor de los más indefensos, abriendo el primer hospital pediátrico de España en 1867, con 12 camas para niños minusválidos y escrofulosos. Era la primera célula de la orden restaurada en España. En menos de un año, el obispo de Barcelona se da cuenta que había infravalorado a Benito Meni y bendijo su obra. Benito fue expulsado varias veces por el gobierno de la recién proclamada Primera República Española, pero siempre regresó al país. La última vez lo hizo por Tánger y Gibraltar. Eran años de inestabilidad y enfrentamientos. El conflicto civil se había intensificado, sobre todo en el norte del país, controlado por el ejército carlista. Es entonces cuando Meni, junto a otros 5 hermanos de la orden, se ofrece como voluntario camillero durante el desarrollo de las guerras carlistas, desempeñando servicios sanitarios en los campos de batalla de ambos bandos. De esta manera, Benito Meni obtiene el premio de las autoridades para constituirse en sus seguidores como Asociación de Enfermeros Hermanos de la Caridad, y así fundó asilos y hospitales. En el siglo XIX, la asistencia psiquiátrica en España se encuentra en grave dificultad por la situación económica general, y los manicomios eran los primeros que resentían. A falta de recursos terapéuticos, la calidad de asistencia dependía del trato humanitario dispensado a los enfermos mentales.
La ley de beneficia había decretado la abolición de los malos tratos a los enfermos psíquicos. Sufrimiento de los manicomios, las cadenas y los látigos, con que se calmaba a los pacientes. Y ordenando que se pusieron bajo la supervisión y dirección de médicos cualificados. La opción por los enfermos mentales, los olvidos de la medicina de la época, será determinante para Meni, dando lugar a la creación de la primera red asistencial en el campo de la salud mental en España ante la falta de interés de la Administración. Cienpozuelos fue el verdadero hogar de la restauración hospitalaria en España. Allí se trasladó el noviciado y en 1877 Menni funda un hospital psiquiátrico de vanguardia. El enfermo mental constituía un peso para la familia y el Estado, y el establecimiento en lugares donde se les podía atender bien, con humanidad, sin distinción de clase social ni credo, atrajo sobre Menni y su asociación la atención de todo el país. En pocos meses, la Casa Cura de Cienpozuelos se convierte en un modelo de eficacia, hasta el punto de quedar el edificio insuficiente para cubrir tantas necesidades. En el proceso de restauración de la orden en julio de 1878, Benito Menni, obediente a las palabras de Pío IX, llega a Granada, cuna de la hospitalidad, donde Juan Ciudad había comenzado toda su obra de caridad. Menni pide al entonces arzobispo de Granada que confiaran nuevamente a los hermanos hospitalarios la custodia de la Basílica de San Juan de Dios. Y el 8 de septiembre de ese mismo año firma la escritura pública en virtud de la cual el arzobispo de Granada hace entrega de la iglesia a los hermanos. A las puertas de la basílica tiene lugar el primer encuentro providencial entre el padre Menni, María Josefa Recio y María Angustias Jiménez, dos jóvenes amigas granadinas que llevaban tiempo buscando un camino que les permitiera vivir su fe en una dimensión más auténtica y comprometida con las personas más pobres y vulnerables. Menni pronto comprendió que la hospitalidad necesitaba manos femeninas y junto a ellas, el 31 de mayo de 1881, funda la Congregación de Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, con la misión principal de dar atención de caridad y cuidado a las mujeres de la época con enfermedad mental y a las niñas con discapacidad. En 1884, Benito fue elegido provincial de la Orden en España. Ella contaba con 70 hermanos y 25 novicios. Se mantuvo en el cargo durante 19 años, siendo reelegido en 6 ocasiones. Durante este tiempo inaugura 6 psiquiátricos, 4 hospitales para niños, una casa de ancianos, una escuela para niños, una colonia agrícola para enfermos, un hospital para epilépticos, una escuela para huérfanos y una residencia para sacerdotes. Fue un hombre de caridad inagotable y de unas dotes de liderazgo excepcionales. Siempre con una mirada integral hacia la persona, con serenidad creativa, buscando el bien de la persona vulnerable. Una atención basada en los principios de la hospitalidad cristiana
y en los progresos de la ciencia médica. Según expresión del mismo padre Meni, caridad y ciencia inspiraban el modelo asistencial hospitalario. Junto a la tarea de restauración de la Orden en España, iniciada en 1867, continúa la restauración de la misma en Portugal y a principios del siglo XX en México. En 1909 es nombrado visitador de la Orden, misión que le exige viajar a todas las provincias y obras abiertas en el empeño de restablecer la disciplina regular y reavivar el espíritu religioso, mejorando asimismo la formación de los hermanos. En 1911 fue nombrado superior general de la Orden de los Hermanos Hospitalarios, pero un año después presenta su dimisión al verse envuelto en distintas acusaciones y campañas denigratorias, incluso por sus colaboradores más cercanos. Le impiden vivir en Roma, España o cerca de las hermanas hospitalarias, asimismo que intervenga en los asuntos de la congregación. Benito se submete ao voto de obediência e é enviado à França. Benito se submete al voto de obediență și este enviat la Franța. Cu 70 ani începe să aibă o boală ce îi limitează independența. A sus 70 años de edad comienzan los achaques y una enfermedad que le limita grandemente su autonomía. صباح 24 في شهر 4 في 1914 مات في دينان. En la mañana del 24 de abril de 1914 muere en Dinan, al norte de Francia. Días después, sus restos son trasladados a Cienpozuelos, Madrid, where they rest in the Mother House of Hospitaller Sisters, donde descansan en la Casa Madre de Hermanas Hospitalarias. Et ils sont vénérés avec ceux des deux fondateurs. Y son venerados junto a los de las dos fundadoras. El 23 de junio de 1985 fue declarado beato por San Juan Pablo II y el 21 de noviembre de 1999 fue canonizado por el mismo Papa, reconociendo ante la Iglesia y el mundo su santidad. San Benito Menni, profeta de la hospitalidad, samaritano de la humanidad, es para todos nosotros modelo de entrega y servicio a los hermanos enfermos y necesitados, mensajero del Evangelio de la Misericordia. Hoy, su vida y su obra siguen vivas e inspiran el hacer de todos aquellos que colaboran día a día en recrear la hospitalidad. San Benito, samaritano de Dios.